La última porción del tema. Vamos a quedarnos con el esquema de circulación mayor y menor. Seríamos del ventrículo izquierdo, a través de la aorta vamos a los tejidos, ¿no? ¿Qué sucedía en los tejidos? Teníamos un capilar y ese capilar estaba mediado por dos presiones, que eso usted igual lo va a aprender en patología. Hay una presión que se llama hidrostática y esa presión es positiva. ¿De quién depende esa presión? De la fuerza que tiene el corazón o de la cantidad de volumen que tengamos en la sangre, ¿ya? Entonces esa presión hace que venga la sangre y el plasma va a salir de los capilares. ¿A dónde? A la célula. ¿Con qué objetivo? Para darle los nutrientes y principalmente el oxígeno, ¿ya? Hasta ahí estamos viendo, ¿verdad? Eso, la célula utiliza eso y nos va a dar dióxido de carbono, ¿no? Bien, resulta que los capilares son delgados y es verdad, tiene la facilidad para que el plasma pueda salir, pero las proteínas son muy grandes, por ende no van a poder salir en circunstancias normales. Escucha esa palabra, en circunstancias normales, porque va a haber circunstancias que van a permitir que también las proteínas salgan, que seguro ya lo vio en pato, ¿no? Muy bien. Esa proteína se va a quedar ahí y me va a originar una presión que se llama presión oncótica o también conocida como coroidosmótica. ¿Ya? ¿Ya vamos a poner? Esa presión que origina las proteínas, como es negativa, va a provocar que el plasma nuevamente vuelva. ¿Se entiende la idea? ¿No? Entonces, digamos que salieron 14 ml. Esa proteína permite que ingresen otra vez 12 ml. Es un ejemplo para que usted entienda el número. ¿Ya? No es que quiero que se memorice el número, sino el concepto. ¿Queda diferencia si se da cuenta? ¿Cuánta diferencia queda? 2. Eso debería quedarse en el intersticio, pero para eso tenemos los linfáticos. Cuando usted escuche la palabra drenaje linfático es que es cierto. Eso que hace el masaje ayuda en eso, ¿no? Y ahí se va los 2 ml que restaban. Esto de aquí se va a llamar perfusión, anótese ahí, perfusión tisular. ¿Ya? Esto es algo básico que debimos haberlo aprendido del fisio y lastimosamente la realidad es que lo aprendemos cuando estamos trabajando. O sea, ahí entendemos el concepto real y ya no necesitamos matarnos leyendo y leyendo. Hasta aquí se entendió la idea, ¿no? Sí. Porque estamos en los tejidos, aquí dijimos que estábamos en la circulación mayor y menor. Tiene la sangre desoxigenada que aprendimos que llega a la auricular derecha, ¿no? Ella, a través de la válvula, vamos a poner el número aquí para que sea más fácil. La tricúspide, ¿verdad? Se va al ventrículo derecho. De ahí la sangre desoxigenada se va ¿a dónde? A los pulmones. A los pulmones, ¿no? Aquí sucede la famosa hematosis. Muy bien. De ahí viene la sangre oxigenada y se va a la aurícula izquierda, ¿no? Oxigenada. Muy bien. Y de ahí se repite el ciclo, ¿no? Bien. ¿Qué sucede en el corazón? No es que todo esto sea tan sencillo como parece, ¿no? Resulta que primero, vamos a hacerlo en gráfico, ¿no? En el gráfico más pequeño para que me dé la pizarra. Aquí voy a hacer mi corazoncito y la sangre está viniendo de los pulmones, lo que va a provocar que haya un llenado de las aurículas. Cuando están llenándose, podríamos decir que esa cavidad está en diástole, es relajación. Si no estuviera en diástole, ¿cómo se va a llenar? Entonces, en este momento, la aurícula se está llenando de sangre. La sangre viene de los pulmones, ¿ok? Va a llegar un momento, escuche bien, va a llegar un punto donde esa presión va a superar a la presión de los ventrículos. ¿Y qué va a provocar eso? Va a provocar la apertura de las válvulas. ¿Qué válvula? Tricúspide y mitral. Muy bien. Una vez que haya esa apertura, va a haber dos eventos interesantes. Uno, un llenado que se llama llenado pasivo. ¿Qué sucede con ese llenado pasivo? El 80% de la sangre
cae gracias a que esa presión está muy elevada y además por la misma gravedad. ¿La sangre cae a dónde? Como está abierta las válvulas auriculoventriculares, la sangre se va a los ventrículos. ¿Se entiende la idea, no? Después de eso, cayó esto solito, ¿no? Ahora, esas aurículas van a sufrir algo que se llama sístole auricular, es decir, se van a contraer y ahí va a estar el llenado activo. Los últimos 20% se caen al ventrículo gracias a la contracción de las aurículas. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Están todos conmigo? Más o menos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la aurícula estaba en sístole y el ventrículo estaba en diástole. Bueno, resulta ahora que ¿quién es el que está lleno? Los ventrículos. Ahora, gracias a ese aumento de la presión, suceden dos cosas. Estaban abiertas las válvulas, ¿se acuerdan, verdad? Ahora, como la presión ventricular aumentó, esa válvula se cerró. Y eso me da origen al primer ruido, que fue lo que pusieron, ¿verdad? Muy bien. Pero al mismo tiempo, como está tanta la presión intraventricular, va a provocar la apertura de ¿qué? De las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Entiende el concepto, verdad? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Resulta que la presión de los grandes vasos es menor que la presión de los ventrículos, por lógica, ¿no? Y eso va a provocar, junto con la sístole ventricular, ¿verdad? Va a provocar que la sangre pase a los grandes vasos, ¿ya? Vaya imaginándose qué está pasando ahí. Y los grandes vasos, poquito a poquito, se van llenando. Hasta que llega un punto donde los ventrículos están vacíos y los grandes vasos están llenos. Esa llenura va a provocar la diferencia de presiones. Aquí la presión va a ser mayor que en los ventrículos, lo que va a provocar el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Y qué origina eso? El famoso segundo ruido. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No? Un poquito mejor, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya, esto por la parte, podríamos decir, mecánica, ¿no? Otra parte que habíamos aprendido con la exposición, voy a intentar combinar las dos exposiciones, ¿ya? Habíamos comentado que el corazón tiene genera su propio estímulo eléctrico a través del nódulo sinusal, que me va a marcar de 60 a 100 latidos por minuto. Se comunica con el nódulo auriculoventricular a través de las fibras internodales. Y él, a través del haz de I, se va entre los dos ventrículos y se va a dividir en dos ramas, izquierda y derecha, y luego, a través de la fibra Purkinje, llega hasta las últimas fibras cardíacas, ¿no? La dirección va a ser así, va a ser una sola señal, y gracias a que el miocardio, si usted se acuerda del histo, tiene pequeñas uniones una célula con otra, ¿ya? Lo que facilita que cuando una célula se estimule, automáticamente la señal va a pasar a su vecino, ¿ya? Por esa razón, el corazón solo tiene un marcapaso. Él es el que lleva la batuta y los demás simplemente se sujetan, para que usted me entienda, ¿ya? Entonces, esto ya lo vamos comprendiendo. Vamos a intentar entender este concepto más. De la aorta dijimos que salen unos vasos pequeñitos que son las arterias coronarias. Que pregunta de examen, ¿cuál es el primer órgano que se irrigado? Es el mismo corazón, ¿no? Aquí tenemos la coronaria derecha, coronaria izquierda. Quizá de la izquierda se va a dividir en circunfleja, que va a ir atrás, y la coronaria descendiente anterior, ¿no? Bien. Entonces, el corazón es un músculo que necesita mucho oxígeno. Entonces, por esa razón, las arterias coronarias se distribuyen bien por todo el miocardio. Una vez que entendemos este concepto básico, aquí lo que me faltó era la regulación de las arterias, que ya la dijeron, ¿verdad? ¿Cómo se regulaban las arterias? Por ejemplo, con el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué provocaba? A través de la estimulación de los receptores alfa 1, generaba
constricción. ¿Cuándo? Cuando uno quizás está podríamos decir, con sensación de peligro. Entonces, el cuerpo hace eso con el objetivo de que aumente el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, debería aumentar también la presión arterial, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para que todos los tejidos estén con una buena perfusión tisular. Para eso también debería haber la estimulación del beta 1, lo que va a provocar el aumento de la frecuencia cardíaca, por ende aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Bueno, ¿qué pasaba aquí? Si el corazón tenía fallas, ¿qué fallas podía tener el corazón? Al final, el corazón, por cualquier patología, puede llegar a tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esa es la patología madre, podríamos decir. Esa puede llegar, dijeron, por una miocardiopatía. Se puede fregar el músculo. ¿Cómo? Quizás si esa persona tiene tensiones arteriales muy elevadas, muy bien. Eso va a provocar que haya una sobrecarga del ventrículo, una sobrecarga por presión. ¿Por qué? Porque las arterias tienen tanta tensión arterial que el ventrículo, para vencerlas, tiene que tener más fuerza. Ahí es donde se hace más robusto, sufre hipertrofia, pero después de un tiempo, como dijo, no me acuerdo el nombre del doctor, imagínense que esta era la célula antes, ahora la célula está así, ¿no? ¿Verdad? Ella necesita más oxígeno y más nutrientes. Pero los capilares siguen siendo chiquititos, son bebés. No van a poder otorgar eso. Lo que va a provocar la lesión del tejido, y ese músculo que era bichote al final va a ser insuficiente. Eso provoca, dijimos, la insuficiencia cardíaca, quizás por la hipertensión, ¿no? También puede ser provocada si nosotros tenemos una aterosclerosis, que ya lo expliqué, a nivel de una coronaria. No va a haber el flujo de sangre a este nivel. Primero va a sufrir isquemia y después va a sufrir un infarto, ¿no? Y ese tejido no se puede replicar, queda como un parche, se sustituye por tejido fibrótico, ¿ya? Lo que significa que la función del corazón ya no va a ser la misma. Al final va a terminar con insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende hasta ahí, no? Muy bien, vamos con el sistema de conductibilidad. Si yo tengo chaga, por ejemplo, ya comentábamos, ¿no? Dijimos que la bradicardia puede ser porque disminuye el estímulo del nódulo sinusal o porque hay bloqueo. Y chaga es una de las patologías que provoca bloqueo. Acuérdense que el corazón, cuando crecía, podía ser un crecimiento por hipertrofia o crecimiento por dilatación, ¿verdad? Y en este caso, como ya no hay la forma de que el ventrículo tenga la señal eléctrica, no va a recibir la señal. Entonces ese músculo se va a comenzar a hacer flojito. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que le pueda mandar. No sé si me dejo entender. El músculo está intacto, no tuvo infarto. Las células pueden trabajar bien, pero no hay la corriente. Entonces ese músculo a la larga se va a dilatar. Y va a haber una sobrecarga de volumen porque no va a poder contraerse, no va a poder distribuirlo al cuerpo. Entonces, a la larga igual termina en insuficiencia cardíaca. Lo mismo las válvulas. Si yo tengo una valvulopatía, dijimos que podría ser, por ejemplo, por estenosis, por estrechez. Entonces, si la válvula debería abrirse el 100%, ¿verdad? Pero si yo tengo digamos, un 70% que se abre y 30% que no se abrió, ¿qué va a disminuir ahí? El flujo. Va a haber poco flujo sanguíneo, ¿verdad? ¿Y dónde va a sufrir eso? ¿Dónde se va a ver esa repercusión? A nivel de la perfusión tisular, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Le va a decir al corazón, oye, trabaja un poquito más, ¿no? Entonces, quizás ahí también va a sufrir hipertrofia por sobrecarga de presión. Y a la larga, va a suceder lo mismo que explicamos aquí, ¿no? Y va a terminar en insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien. ¿Qué más debe estar acá? ¿Y qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Si es izquierda, como no va a poder bombear la sangre, ¿dónde dijimos que la sangre debería ir? A los tejidos. Pero en este caso del ventrículo vuelve a la aurícula y de la aurícula vuelve a los pulmones. Y va a haber congestión. ¿Cómo nos llega eso a la emergencia? Congestión. Nos llega a través de edema agudo de
pulmón, que es mortal, ¿no? El paciente es como que se está ahogando sin haber entrado al agua, ¿no? Bien. Y de ahí, si fuera del lado derecho, ¿la sangre de dónde viene? Viene de los tejidos. Y si la sangre no puede seguir ese flujo, va a volver o sea, va a haber una dirección contraria, podríamos decir, ¿no? de la sangre. Entonces la sangre se va a los tejidos y me forman los famosos edemas, ¿no? Que pueden ser edema de miembros inferiores o edema por congestión hepática, por ejemplo. O puede estar la palabra que aprendieron, ascitis. ¿Sí lo ven? Entonces, prácticamente todo termina en eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el temita de la perfusión? ¿Ya? Cuando nosotros escuchamos la palabra choque, tenemos que pensar en lo siguiente. Uno, que se nos tiene que venir esto a la cabeza. Hipoperfusión tisular. ¿Qué significa? Que el problema no está quizás macroscópicamente así. El problema es en los tejidos. Es decir, no es de aorta, no es de coronaria, es de los capilares. ¿Y qué está sucediendo en ese momento? Cuando nos llega el pacientito con este estado, él va a llegar así, con la frecuencia cardíaca en el cielo y la presión en el piso. ¿Ya? Y vamos a ver que hay varias causas para que terminen en perfusión tisular. Como yo les dije al principio, el paciente antes de entrar a la tumba entra en un estado de choque. Y ese choque hace que el paciente entre en paro cardíaco. Hay varios tipos de choque. El primero que les voy a mostrar, ¿ustedes tienen clases ahorita? ¿Algunos sí? Ya, voy a extenderme un poquitín y de ahí ya, si es necesario, lo volvemos a ver la otra clase. El primer choque es el choque hipovolémico. Como dice su nombre, ¿cuál es el problema aquí? No hay volumen. Y si no hay volumen, ¿qué va a bombear el corazón? El corazón va a decir, no, yo no voy a trabajar así, ¿no? Entonces, si no hay volumen, volvemos acá, dijimos que el plasma salía gracias a esta presión. ¿Se acuerdan, no? A la presión hidrostática. ¿Quién medía esa presión? El corazón y el volumen. ¿Cuál es el problema acá? El volumen. No tengo volumen, entonces no va a haber esa perfusión tisular. ¿Quién va a sufrir? Las células van a sufrir ahí. ¿Qué van a sufrir? Hipoxia. Y si no puedo revertir ese choque, ¿qué va a pasar con la célula? Necrosis, se va a morir la célula. ¿Cuáles serían las posibles causas de un choque hipovolémico? La principal que llega a la emergencia, una hemorragia. Como el de la moto que vieron el viral, que se hizo viral, ¿verdad? Es, por ejemplo, candidato a sufrir varios focos de hemorragia. Otro, el niño que nos llega a la emergencia de 5 años, tuvo diarrea por unos 3 días, pero era una diarrea masiva. Y ese niño llegó con deshidratación severa, perdió líquidos por la FOSFI. Otro, que puede ser un síndrome emético y puede perder volumen, ¿por dónde? Por el vómito. Como dice, si no es por atrás, es por adelante, ¿no? Pero está perdiendo volumen. Y ¿qué haríamos nosotros ahí? Si es en los 3 casos en realidad, reponemos volumen, ¿no? ¿Con qué? Con los oritos, ¿no? Por ejemplo, el dengue igual termina en deshidratación severa. Y ese pacientito de dengue que se ve en las noticias no muere de hemorragia, muere por el choque hipovolémico que está generando la deshidratación. ¿Se entiende, no? Bien. Otro tipo de choque. Choque cardiogénico. ¿Cuál es el problema aquí? El corazón. Porque el corazón está con una ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. Ese corazón ya no funciona. ¿Y qué dijimos quién mantiene la presión hidrostática? El corazón y el volumen. El problema aquí no es el volumen, el problema es el corazón. Y si no tengo el corazón con una buena función cardíaca, por ende va a salir poco plasma a nivel tisular. Si sale poco plasma, sucede el mismo esquema. Disminuye el oxígeno en los tejidos, da hipoxia tisular, ¿verdad? Y de ahí el pacientito
termina con el tejido muriéndose. Y eso no es nomás por decir, es el tejido cardíaco. No, eso es a nivel de todo el cuerpo para que usted lo entienda, ¿no? Ya, vamos a quedarnos ahí y en la otra clase yo lo voy a complementar